Siguiente nota que tenemos para la tarde de hoy, la última que tenemos en este programa que sigue hasta las 14 horas, que es con Dani Lehrer, quien es licenciado en Ciencias Políticas, es consultor político, experto en seguridad, terrorismo, crimen organizado y es periodista. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Un gusto, verdaderamente yo veníamos trabajando este tema de lo que está sucediendo en Medio Oriente en este momento con Guillermo Laferriera al principio del programa, estuvimos trabajando el tema de los movimientos iraníes hacia el oeste del país de sus misiles balísticos, el tema del sur del Líbano, cómo va evolucionando el hora a hora, el día a día, qué impacto estratégico puede tener, pero en el fondo lo que estamos viviendo en este momento es algo que va a quedar en los libros de historia, como en este momento estudiamos la guerra de Yom Kippur del 73 o la de los 6 días. ¿Cómo ves vos que esto pueda llegar a trascender en la historia? Absolutamente de acuerdo. A veces cuando uno no lo mira en perspectiva no puede darse cuenta, pero estamos viviendo, Israel está viviendo una guerra por su existencia. Está viviendo una guerra de los 6 días, está viviendo su guerra de Yom Kippur, está siendo atacado por todos los frentes posibles. Bueno, si hablabas con Guillermo, están al tanto de que Irán está preparando en cualquier momento un nuevo ataque, con lo cual claramente estamos siendo partes de la historia. Esto va a quedar en los libros de historia. Y no solo eso, sino que creo que estamos en presencia de la mejor operación antiterrorista de todos los tiempos, y eso también va a quedar en la historia. Es impresionante el nivel de el manejo de la situación de Hezbollah. A mí me sorprende en el sur del Líbano, porque han abandonado sus posiciones inmediatas a la frontera de Israel, ya sabiendo evidentemente de que se venía una invasión terrestre, pero tarde o temprano van a chocar antes de llegar más en la profundidad del territorio libanés. ¿Cómo ves vos esa situación? Mira, por ahora, hoy alguien hablaba de una invasión en el Líbano. Primero quiero aclarar eso, no es una invasión al Líbano lo que está ocurriendo, por ahora son operaciones limitadas en el sur, bien, con la intención de destruir infraestructura terrorista. Por ahora no ha habido interferencia, no ha habido confrontación, y se supo hoy que en realidad Israel desde el principio de año ya hizo 70 operaciones de este estilo. Descubrió túneles, descubrió armamentos, toneladas de explosivos. Yo creo que en algún momento va a haber una confrontación. Va a haber una confrontación y Hezbollah apuesta a la guerra de guerrillas. No le queda mucho más. Israel no solo abatió al líder terrorista, al líder Nasrallah, en su momento eliminó a su número 2, ahora eliminó a toda la cúpula de comandantes. Y no solo eso, sino que destruyó más de la mitad del poderío, del poder de fuego del grupo terrorista. No le queda otra alternativa que la guerra de guerrillas, y creo que a eso apuestan, con lo cual en el futuro cercano sí veo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Pero déjame aclarar algo para quienes no lo saben. Hezbollah nunca debería haber estado ahí. De acuerdo a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del año 2006, hasta el río Litani no debería haber presencia de Hezbollah. Digo, para quienes un poco usan a la ONU como referencia. Está bien, y esta situación, te quiero consultar, ¿cuál es el rol actual, por ejemplo, de la misión que tiene Naciones Unidas en Líbano? ¿Qué rol cumplen? ¿En qué parte están desplegados? ¿Qué función tienen? Eh, yo tengo una frase que siempre digo que la ONU es una organización abiertamente anti-israelí, con lo cual una cosa es la función que pueden tener y otra cosa es la que realmente cumplen. Ellos están entre la frontera entre Israel y el Líbano hasta el río Litani y son quienes deben velar por la paz. Desde el año 2006, hace 18 años exactamente, deberían velar porque Hezbollah no esté en el territorio, porque no se pueda rearmar, porque un país extranjero no tenga injerencia en el Líbano, y vemos que Irán extiende sus tentáculos. Con lo cual, más allá de la posición figurativa de la ONU, la realidad es que no tiene ninguna otra función que colaborar con el terrorismo. ¿Y por qué lo digo abiertamente que es colaborar con el terrorismo? Porque hemos visto muchos casos de miembros de la UNRWA que han atacado el 7 de octubre en Israel, eso hablando de Hamas, pero Israel ayer eliminó a un líder de Hamas en el Líbano, que o casualidad también era director de una escuela de la UNRWA, con lo cual la función de la ONU es inexistente. Perfecto. Ahora, justo en este momento, me están informando mi equipo de trabajo que ya las fuerzas de defensa de Israel ya alertaron que Irán lanzó misiles balísticos contra Israel ahora en este mismo instante y ya se activaron en la red de alarmas que tiene Israel en todo el país. Se activaron todas las alarmas desde el norte hasta el sur, completo, el territorio israelí. ¿Vos cómo crees que pueda llegar justo esto es todo en caliente, estos análisis en general son muy difíciles de hacer? ¿Cómo crees que pueda llegar para resolver Israel esta situación? ¿Cómo crees que pueda llegar a responder?
Es que en realidad yo creo que primero que lo que está haciendo Irán es una respuesta figurativa, como fue aquella respuesta cuando lanzó cientos de misiles y drones explosivos contra Israel, que no llegó ninguno a destino. Yo creo que Irán se ve en la obligación de responder, pero en realidad calculo que va a ser una respuesta muy limitada porque sabe que Israel guarda más sorpresas bajo la manga. Lo demostró con esta operación antiterrorista, demostró que llega donde quiere, y yo no considero que Irán esté hoy en una posición de soportar una respuesta fuerte de Israel. Yo no tengo la menor duda que si Israel es fuertemente atacado por Irán, va a devolver con el doble de potencia, porque Israel cambió el paradigma de soportar cualquier tipo de ataque y hacer devoluciones mínimas. Está demostrando un poderío que hace mucho no ha demostrado. Ok, ¿y vos qué opinás respecto a cómo se está manifestando la comunidad internacional en torno a, primero de manera estatal, cómo se están manifestando los distintos estados en torno a esta situación en Israel? Uno siempre creyó que cuando esto ocurriera el mundo iba a saltar rápidamente pidiendo un cese al fuego. Y yo no estoy viendo eso. ¿Sabes por qué no estoy viendo eso? Porque Israel no solo le está dando una lección a Hezbollah, Israel le está dando una lección al mundo entero. Israel está haciendo el trabajo sucio que Occidente no quiere hacer. Entonces, más allá de declaraciones por ahí que deben hacer por sus minorías o por aspectos políticos, yo creo que el mundo abiertamente está apoyando a Israel en este combate contra el terrorismo. Combate que no debería ser solo de Israel, sino del mundo libre entero. Es interesante esto, acá te sigo comentando, ¿no? Porque todo esto es en tiempo real. Supuestamente se informa que los misiles van a llegar en aproximadamente 10 minutos a Israel, ¿no? Desde Irán, recién disparados. Así que bueno, vamos a ver cómo va Eh, trascendiendo acá al aire. Soy totalmente honesto, me desconecté de la información hace 10 minutos. Lo último que llegué a ver fue sí, un atentado en Tel Aviv que hubo hace un Sí. rato, dos terroristas que aparentemente hirieron a 10 personas, cuatro de ellos de gravedad, y en este momento estoy desconectado de la información. Veremos cómo Y se yo te voy sucede. actualizando, tengo acá a mi equipo de Dale. trabajo que me mantiene actualizado de todo esto, pero impresionante esto que está sucediendo. Y el tema de Yemen, ¿cómo crees vos que pueda seguir? ¿Cuál sería el next step de Israel? Está bien, primero arrancó con Hamas, la Franja de Gaza, una vez que los neutralizó, movilizó su poderío militar efectivo hacia el norte, ahora está emprendiendo una ofensiva sobre el sur del Líbano, justamente contra Hezbollah, para por lo menos expulsarlos al norte del río Litani. ¿Cómo seguiría ese step by step? ¿Sigue Siria? ¿Sigue Yemen? ¿Sigue Irak? ¿Cómo? Israel está atacando y devolviendo golpes en todos lados. Ayer hubo ataques selectivos en Siria, hace unos días también. Y Yemen, cada vez que los hutíes desde Yemen han lanzado algún misil contra Israel, Israel ha reaccionado duramente. Yo no veo una campaña como en el Líbano, en Yemen, pero sí veo ataques estratégicos a puntos neurálgicos. Generalmente lo hacen en el puerto y en sectores que dañen la economía y que dañen la capacidad del grupo. Pero Israel está atacando en todos lados, no solo en este momento en el Líbano. ¿Y cómo puede llegar a afectar puertas adentro? ¿Cómo está la situación puertas adentro de Israel? ¿Esto legitima al gobierno israelí? ¿Lo pone en una situación de debilidad? ¿Cómo lo ves? Yo siempre trato de no hablar de política israelí porque creo que cuando el pueblo israelí está dividido, está peleado, es cuando sus enemigos aprovechan. Fíjate que antes del 7 de octubre justamente había una división muy grande por el tema de la reforma judicial de Netanyahu. Sí te puedo decir que a partir de la operación antiterrorista que comenzó el 17 de septiembre y estas situaciones que se están dando en el norte, yo considero que el gobierno está un poco más reforzado, lo que no quiere decir que el día de las elecciones gane, pero el pueblo de Israel es un pueblo que se une ante las situaciones difíciles y creo que en este momento importa más la situación de seguridad del país que la política. La política va a quedar para más Claro, adelante, va a para quedar para cuando otro esto momento. se termine. Y el tema de Hezbollah, ¿cómo quedó estructurado Hezbollah después de todo este descabezamiento que hicieron de la cúpula de la organización terrorista? Porque son cerca de, según estimaciones, ¿no? 60.000 personas las que incluye el grupo terrorista Hezbollah, de las cuales se creen que por lo menos el 40% están en el sur del Líbano, están donde Israel está llevando a cabo toda esta ofensiva para expulsarlos más hacia el centro del país. ¿Cómo, Sí, cómo, cómo ha quedado? te voy a corregir brevemente los números. Según fuentes israelíes, la cantidad de miembros de Hezbollah ronda entre 120.000 y 150.000, con lo cual es mucho más grande de lo que se cree, y la capacidad de cohetes hacia Israel era de 200.000. Se calcula que Israel ya ha echado por tierra más de la mitad. Pero el problema es que Hezbollah está descabezado. ¿Quién va a agarrar? ¿Quién va a agarrar la cúpula de Hezbollah? Israel ya amenazó con que cada nuevo
reemplazante de Nasrallah va a seguir su mismo destino. Es muy difícil. No te olvides que cuando yo hablaba de la mejor operación antiterrorista de la historia, vos tenés que recapitular. Y lo primero que hizo Israel fue dejar fuera de combate a 4.000 terroristas. No es que los eliminó, pero los hirió, los mandó al hospital con un solo botón con 4.000 Vipers. Pero además de eso, les cortó la comunicación. Hoy no quieren ni atender un teléfono. Entonces, Israel lo que logró es desmembrar al grupo terrorista. La realidad es que el grupo terrorista Hezbollah no es Hamas y tiene todavía un poder de fuego muy importante para atacar a Israel. Pero hoy entiendo que está desmembrada y no veo que logren volver a una estructura sólida en el corto plazo porque Israel sigue atacando en Beirut, sigue atacando en el sur del Líbano, es minuto a minuto. Acá tenemos, para ir pasando, ¿no? En pantalla, pon el video, por favor, si podés, Gian, que te acabo de pasar. Son imágenes que están mandando, ¿no? Que están empezando a trascender en redes sociales desde Irán del lanzamiento de los misiles, ¿no? Cómo fue la salida de los misiles balísticos desde Irán. Vamos a ver cómo va evolucionando esto en los próximos minutos. Eh, Son videos, sí, exactamente. Estos son los lanzamientos que se están llevando a cabo desde la parte occidental de Irán, desde el Golfo Persio, ya es de noche. Allí, ¿qué diferencia horaria tenemos con Israel? ¿12 horas? 6 horas. ¿10 horas? Seis, ¿6? 6 horas. Tenemos 6 horas de diferencia, ya son las 7, casi 8 de la tarde barra noche. Y bueno, ya empiezan a trascender estas imágenes que, como les digo, esto es el minuto a minuto. Y es impresionante, ¿no? Cómo ha escalado y cómo se ha distribuido este conflicto y cómo parecería que el ritmo del conflicto lo va llevando Israel. Dónde se ataca, dónde se lleva, dónde son las ofensivas. Pocas veces desde el 7 de octubre, que fue puramente reactivo la cuestión de Israel, o sea, fue una vulneración o una deficiencia de la inteligencia israelí muy grave. A partir de ese momento fue más que nada proactivo Israel, fue la que puso las condiciones de todos los conflictos que se fueron llevando a cabo, tanto en Gaza como en el sur del Líbano, como también en Yemen. ¿Cómo ves vos esa situación? Sí, absolutamente. Una vez que se acomodaron por 7 de octubre, Israel se decidió a cambiar el paradigma, a establecer un nuevo orden de las cosas, a dejar de ser el país moderado que todos querían que sea y salió a exponer su fuerza. Por eso digo que Israel va a seguir en el Líbano, va a seguir descabezando a Hezbollah. Fíjense que todos creían que cuando Israel entrara en conflicto con Hezbollah en el Líbano, el ataque que iba a sufrir por parte de este grupo terrorista iba a ser feroz. Y la verdad es que es mínimo. Con lo cual, no tengo dudas que Israel va a seguir llevando las riendas del asunto. Ahora, hay algo que a mí me atemoriza de todo esto. Que ¿cuál es la jugada que puede llegar a tener un grupo terrorista para cambiar la ecuación? Es atacar fuera de Israel. Y eso es lo que a mí me da un poco más de miedo, sobre todo sabiendo los nexos que tiene Hezbollah e Irán en nuestra región, ¿no? En Latinoamérica. No, totalmente. Y vos en ese sentido, ¿vos ves que en un momento así tan caliente como el actual se podría llevar a cabo eso o en un momento en el cual ya se vea más vulnerado todavía Hezbollah, hay más posibilidades de que suceda? Puede ocurrir en cualquier momento, es muy difícil meterse en la cabeza de esta gente. ¿Vos creías que podía ocurrir un 7 de octubre, una masacre Claro. como la que vimos? No, Y es esto, muy y esto aún difícil así, entenderlo. y esto aún estando descabezada la organización, porque uno podría decir, bueno, pero todo eso debería comandarse desde un lugar donde no hay gente en este momento porque no se sabe quiénes quedaron a cargo. ¿Vos creés que las células, por así decirlo, que no están activas de Hezbollah en nuestra región, podrían activarse por sí solas o van a esperar una orden? Siempre van a esperar una orden, pero ¿qué significa por sí sola? Fíjate que cuando yo vuelvo a la Operación Viper, uno de los que tenía un Viper era el embajador de Irán en el Líbano, y supuestamente no era miembro de Hezbollah. Entonces, una Claro, cosa es la estructura formal. yo lo que me refiero es en términos de terrorismo, que son distintas las lógicas, por ejemplo, de Hezbollah y del Estado Islámico. El Estado Islámico son células que se activan por sí solas, no hay una orden desde un comando central del Estado Islámico que dice, bueno, hoy vamos a mandar a una persona con un cuchillo a apuñalar gente en el puente de Londres. Directamente va la persona y lo hace. Hezbollah, por así decirlo, por lo menos en su histórico modus operandi, es Es más más una línea estructurado. más, claro, es mucho más jerárquico, más una lógica más convencional, por así decirlo. Una lógica con una ¿Estamos de estructura de acuerdo? mando que por ahí en este momento, donde Hezbollah no tiene una cabeza que pueda tomar esas órdenes, no se vea incitado, por ejemplo, una célula, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, Uruguay, Brasil, Paraguay, cualquier país de la región, a moverse por sí misma, como si lo haría si fuese el Estado Islámico. Estamos de acuerdo, es mucho más estructurado, pero tampoco Hezbollah nunca recibió un golpe tan duro como el que está recibiendo ahora, y hay que ver las células.
en el exterior cómo se manejan. Cada una tiene su propio liderazgo, digamos. Es hacer futurología. Pero yo sí tengo miedo a eso porque creo que es la única forma que hoy tiene de responder fuertemente. Sabemos que Hezbollah no le importa si responde en Israel o fuera de Israel. En Argentina lo sufrimos con los dos atentados en la Embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA. Con lo cual, todo puede pasar. Lobos solitarios hay en cualquier lado. Son más estructurados, pero yo no descarto que puedan mandarse por sí solos. No lo descartaría nunca. Muy interesante esta charla, Dani. Te agradezco mucho por conectarte y no te quiero demorar más porque yo sé que vos, al igual que yo, queremos estar más pensando en lo que está pasando que en estar hablando de esto, porque es verdaderamente importante lo que va a pasar en los próximos minutos, saber qué tan real, cuál es la magnitud del ataque de Irán y cuál va a ser el alcance que tenga la respuesta de Israel. Absolutamente, absolutamente. Ya mismo me vuelvo a conectar con las noticias de allá. Te agradezco mucho. A vos.